tardes, vecinas y vecinos. Sean todos y todas bienvenidos. La Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, en colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Defensoría de La Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, en colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Defensoría de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas, así como la Contraloría General de la Ciudad de México, realizan estos foros de capacitación para las personas integrantes de las comisiones de participación comunitaria. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes por el tiempo brindado al presente evento, el cual tiene como objetivo que las personas integrantes de las comisiones de participación comunitaria de las diversas alcaldías adquieran el pleno conocimiento sobre la organización y funciones que habrán de desempeñar en su importante encomienda. Saludamos respetuosamente y agradecemos la presencia de nuestras autoridades, invitados y ponentes que hoy nos acompañan y quienes nos darán que nos brindarán un panorama más amplio en materia de comisiones de participación comunitaria. Agradecemos la presencia del licenciado Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral del Instituto Electoral, de la maestra Sandra Araceli Vivanco Morales, titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de la diputada Xochitl Bravo Espinosa, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso, del maestro Jesús Agustín Zárraga Silva, titular del órgano interno de control de la Alcaldía Iztapalapa, del licenciado Marco Rodolfo Contreras Roguano, jefe de la Unidad Departamental del Registro de la Secretaría de Registro, de la licenciada Margarita Lozano Serrano, subdirectora de Seguimiento y Registro Presupuestal, de la maestra Inés Guadalupe Hernández Ramírez, titular del órgano desconcentrado 11º, del maestro Isaac Sergio Mendoza García, titular del órgano desconcentrado 10º del Instituto Electoral de la Ciudad de México. A continuación, cede el uso de la palabra a la diputada Xochitl Bravo Espinosa, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Agradezco a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad, a la Secretaría de la Contraloría General, también del Gobierno de la Ciudad, obviamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México, a través de la titular de uno de nuestros órganos desconcentrados, y a la maestra Sandra Vivanco. Ella es defensora del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. La intención de estos foros es hacerles llegar toda la información necesaria, porque pues vienen procesos un tanto complejos para todas y para todos ustedes, que es la ejecución del presupuesto participativo. Y en febrero de este año iniciamos una serie de pláticas antes de la elección de los copacos y del presupuesto participativo, y quedamos en volver a regresar hoy ya con copacos electos. Creo que por la hora se nos complicó esta sesión, pero pedirles nada más autorización para poderlos ingresar a un chat donde vamos a estar dotándoles de toda la información, y si alguien requiere que incorporemos algún compañero o compañera, pues con gusto lo vamos a hacer. No quiero tomar más de su tiempo. Yo quisiera iniciar. Ya el foro está dividido en 4 partes. La exposición sobre las facultades que tenemos como copacos a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Viene después la defensa de los derechos político-electorales, que lo dará la maestra Sandra, defensora del Tribunal Electoral. Viene también después una explicación del tema de qué son las contralorías, cómo funciona y en qué les puede ayudar la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, y por supuesto, y lo más importante, tiene que ver con los dineros.
que lo vamos a platicar con nuestros compañeros, nuestra compañera de la Secretaría de Finanzas. En ese rubro, en ese orden de ideas, es como vamos a llevar a cabo este foro de participación, y al final mis compañeros pasarán por sus preguntas para poder hacer una retroalimentación. Después arrancamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz a la maestra Inés Guadalupe Hernández Ramírez, titular del órgano desconcentrado 11º del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy el Instituto Electoral de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida. Ya hemos estado juntos, es lo más bonito del trabajo que tenemos en el instituto, tanto mi amigo y compañero el maestro Isaac como su servidora, distrito 10, distrito 11, ya empezamos a trabajar con las comisiones de participación comunitaria que se vienen integrando a los trabajos. Ya les dimos la bienvenida, ya nos reunimos para instalar las COPACO y ya tienen sus representantes. Entonces el día de hoy vamos a ser breves y vamos a platicarles a grandes rasgos de lo que significa ser un integrante de la COPACO y las actividades que se vienen para la promoción y el fortalecimiento de la participación ciudadana, que es tan importante en un sistema democrático, representativo y participativo como el que tenemos en la Ciudad de México. Recuerden que todo está basado en el marco de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, una ley de vanguardia, porque no todos los estados cuentan con las herramientas, con los instrumentos para que la ciudadanía se inmiscuya, esté involucrada en los asuntos públicos que nos atañen a todos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, por favor. Pues como les digo, bienvenidas, bienvenidas. Ustedes ya son integrantes de las comisiones de participación comunitaria. Y la primera pregunta que tendrán es, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, a mí me invitaron, me dijeron que salió una convocatoria, que me registrara y que pidiera el apoyo de mis vecinas y de mis vecinos. Y bueno, ya lo conseguimos, el 7 de mayo se llevó la jornada electiva y todos ustedes resultaron electos. Ahora, ¿qué sigue? Por favor. Pues recordemos, ¿verdad?, que las COPACO son órganos de representación ciudadana. Siempre les vamos a llamar órganos de representación ciudadana, y están conformados por un máximo de 9 personas. Recuerden que la integración de la COPACO se hizo bajo el esquema de equidad de género. Entonces, en algunos de los casos donde la lista nominal de electores tiene un número mayor de mujeres que de hombres, encabeza la Comisión de Participación Comunitaria. En algunas tenemos 5 mujeres, 4 hombres, y en otras tenemos 5 hombres y 4 mujeres. Las personas que integran estos órganos de representación ciudadana no tienen ninguna percepción económica. No hay un sueldo, no hay un salario que se les dé, es una vocación ciudadana. Ustedes nos regalan su tiempo, nos regalan su participación, su experiencia, porque el interés máximo es el beneficio de nuestra comunidad. Pero también les recuerdo que la Ley de Participación Ciudadana por lo menos les otorga apoyo en una tarjeta de gratuidad para todo el transporte, ¿sí? Para que ustedes puedan moverse y trasladarse en todo el sistema de transporte que tenemos en la Ciudad de México y pueda ser de manera gratuita. Ahorita cuando lleguemos a ese punto ya les comento cómo vamos a proceder para que logren obtener su tarjeta, y fueron electos por 3 años. Este es las comisiones de participación comunitaria 2023-2026. Entonces nos esperan 3 años de un trabajo comunitario arduo, pero que les va a sentir muy orgullosos
de ver cómo van cambiando y cómo se van modificando sus colonias, sus unidades territoriales en pro de sus hijos, de sus hijas, de sus vecinos y de sus vecinas. Por favor, la que sigue. Como Copaco, ¿a qué tengo derecho? Que sería una de las preguntas, ¿no? Bueno, pues tenemos derecho a participar en los trabajos y deliberaciones de la Copaco. Recuerden que ustedes trabajan de manera colectiva junto con sus otros 8 compañeros, 8 compañeras, y están deliberando. Deliberando quiere decir dialogando. Acuérdense que una de las fortalezas que tiene la democracia es el hecho del disenso. O sea, no todos tenemos que estar de acuerdo con todo lo que se hace y con todo lo que se realiza. Entonces, una parte muy importante es que si yo no estoy de acuerdo contigo, no es necesario que sea a través de una discusión, de una pelea, en que yo imponga mis ideas. La importancia de esto reside en que podemos deliberar, podemos dialogar y retroalimentar el objetivo común que tenemos en beneficio y pro de nuestras colonias. Se puede hacer con el apoyo de varias ideas, no necesariamente de la que tiene una sola persona. Por eso le llamamos democracia y en este caso le llamamos democracia participativa. Presentar propuestas relativas a la ejecución de sus funciones. Cuando nosotros decimos presentar propuestas, es porque la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece que en una de las primeras reuniones que ustedes van a tener como Copaco, los 9 integrantes, van a determinar las coordinaciones que le corresponde a cada uno de ustedes. Esas coordinaciones vienen establecidas en la Ley de Participación Ciudadana y trastocan puntos muy importantes para el desarrollo comunitario. Es decir, yo puedo ser coordinador de seguridad pública, puedo asistir a las reuniones con los de seguridad pública para ver cómo se va desenvolviendo mi unidad territorial, cuáles son los puntos más peligrosos o aquellos que requieran cámaras o aquellas que requieran luz. También tenemos una en materia de perspectiva de género, en educación cívica, o sea, son coordinaciones que cada uno de ustedes puede llegar a tener y puede especializarse en ese tema. ¿Qué es lo que logramos con ello? Que los 9 temas nos den un desarrollo integral de nuestra unidad territorial. Cuando les hablo de unidad territorial, estoy hablando de sus colonias, ¿sí? Y recibir. Van a recibir capacitación, asesoría y educación en materia de participación ciudadana, como la que tenemos el día de hoy. Yo sé y agradezco enormemente a todos los que nos están apoyando el día de hoy en este teatro, el que hayan acudido, porque son espacios que se abren para que podamos dialogar, para que podamos expresar nuestras ideas, nuestras inquietudes y de parte de las autoridades se los podamos responder. Muchas veces decimos, no, es que las autoridades ni nos hacen caso, no nos prestan atención, no nos escuchan, son a puerta cerrada. Bueno, pues el día de hoy este es un foro abierto en donde las autoridades vienen a platicar con ustedes, vienen a platicar con nosotros, a exponer y a poder aclarar las dudas o inquietudes que ustedes puedan tener respecto a estos temas públicos. Y también les comentamos que el Instituto Electoral de la Ciudad de México les otorga cada semestre una dotación de papelería. No les vamos a decir que prácticamente les damos cartulinas, cuadernos, no, pero sí les damos lo básico para que ustedes puedan desarrollar sobre todo la difusión de las actividades que ustedes realizan en pro de sus vecinas y vecinos. Por favor, la próxima. ¿Qué hacen las Copaco? Porque todos
participo y yo no recuerdo haber visto la Copaco de la que va saliendo, ni los conozco, ni los ubico, nunca hicieron nada. Bueno, pues estas comisiones de participación comunitaria, por favor, representan a la unidad territorial. En el mes de julio vamos a convocar a todos los que salieron como representantes, que también se hizo de una manera democrática. Ese es un gran cambio que se hizo en la Ley de Participación Ciudadana, donde antes el que era más votado o más votada era la coordinadora del Comité Ciudadano durante 3 años y no cambiaba. Y muchos de ustedes se quejaban y decían, es que ¿por qué no? O sea, ¿por qué no nos dan oportunidad a los demás de poder coordinar también nuestros comités? Bueno, pues eso cambió y la Ley de Participación Ciudadana estableció que fuera de manera democrática, que no necesariamente el que obtuviera mayor votación era el que iba a dirigir a las Copaco, a las comisiones de participación comunitaria, y ahora esta elección la hacemos por insaculación o por sorteo. Bueno, pues ahorita ya tenemos a nuestros 80 representantes de Venustiano Carranza. Se les va a convocar en el mes de julio para que podamos juntos instalar las coordinaciones de participación comunitaria, ¿sí? ¿Qué otra cosa hacen? Convocan y celebran asambleas ciudadanas y reuniones de trabajo temáticas y por zona. Ya, estamos trabajando muy arduamente con ustedes. A veces también nosotros decimos hay que darles un descansito porque iniciamos de lleno con decirles, a ver, a todo el mundo vénganse a las reuniones para instalar y tomar protesta a los nuevos integrantes de las Copaco, ¿no? Y después de eso les dijimos, bueno, ya las instalamos, ya tomaron protesta, pero ahora vámonos porque tenemos que hacer las asambleas de información y de selección. Y en eso es en lo que estamos ahorita. Estamos celebrando las asambleas de información y selección, donde participan todas nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y hay algo muy importante en estas asambleas, y es que se incluye a los habitantes. Cuando hablamos de habitantes, la Ley de Participación nos dice que estamos incluyendo también a las niñas y a los niños, y ellos tienen mucho que decirnos sobre cómo quisieran que fuera el desarrollo de nuestras colonias. Entonces, a nosotros nos da mucho gusto y nos da mucho orgullo ver en cada una de sus unidades territoriales que cuando se desarrollan estas asambleas con nuestros vecinos, los niños participan. Los niños, las niñas tienen voz para decirnos qué es lo que les gustaría que se realizara en su colonia y de qué manera hacerlo. Entonces, ahorita estamos con esas asambleas, va a venir la asamblea de evaluación y rendición de cuentas. ¿Y de qué estamos hablando? Que estas asambleas esencialmente tratan el tema del presupuesto participativo, la ejecución del presupuesto participativo. En estas asambleas nosotros le informamos a nuestras vecinas y vecinos cuáles fueron los proyectos ganadores y cómo se van a ir ejecutando. Entonces ya estamos cubriendo otra parte que anteriormente no se hacía, y es que ustedes, los ciudadanos, la ciudadanía, esté involucrada y le dé seguimiento. Ya no se trata solo de decir, ya fui el 7 de mayo y voté por un proyecto y ya me dijeron que el proyecto ganó porque lo pusieron en un cartel en la mesa receptora de votación. No, ya sé qué proyecto ganó, pero también como ciudadana, como Comisión de Participación Comunitaria, le voy a dar un seguimiento de cómo se va a ejecutar, cómo se va a aplicar ese dinero, ese presupuesto en mi colonia, y le puedo rendir resultados a mis vecinas, a mis vecinos, de que se hizo bajo el marco de la legalidad. Y tenemos la participación, ¿verdad? Ustedes rinden cuentas, lo que les acabo de comentar, van a checar la ejecución de estos proyectos de presupuesto participativo y elaboran diagnósticos y programas de desarrollo comunitario. Hay
historias muy interesantes dentro de sus unidades territoriales, donde empezamos hace 10 años o hace 15 años con un lote baldío y hoy es un parquecito, hoy es juegos para los niños con velaria, ya cercados, ya tenemos placitas donde los ciudadanos, la ciudadanía va, y los días jueves hay un caso en Pensador Mexicano 2 donde tenemos una plazuelita y ya todos los jueves la ciudadanía baila, danzón y todo lo demás. Entonces, aunque ustedes a lo mejor lo consideran y dicen, bueno, vamos haciendo poco a poco las cosas, se vuelven espacios de convivencia comunitaria. Empezamos a generar rasgos, identidades dentro de nuestras colonias. ¿Sí? Por favor, la que sigue. Conocen y emiten opinión sobre programas públicos. Hay veces en que se acercan con ustedes, las instituciones como la alcaldía, para preguntarles cuáles son las necesidades que tienen. ¿Quién mejor que ustedes para conocer qué es lo que les hace falta a sus colonias, a sus unidades territoriales? Promueven la capacitación y la participación ciudadana, reciben información de la administración pública, como lo que les comentaba ahorita la diputada, que si los puede agregar a un chat, se les puede estar dando información que a lo mejor es de interés para ustedes y desconocíamos. Hay veces que todas nuestras demandas de lo que necesita nuestra colonia las queremos hacer ante la alcaldía y vamos y pedimos y tocamos puertas y habrá veces que se nos abran y habrá veces que no, pero no es la única instancia. También está el gobierno de la Ciudad de México, están las instituciones que se encargan de la transparencia, que se encargan de la información pública. Entonces requerimos que ustedes conozcan todo lo que tienen a su alcance para que puedan orientar sus necesidades y las instituciones podamos responderles y podamos también apoyarles. Y trabajan en equipo, ¿verdad? Eso es lo más importante, que vamos a promover que el trabajo sea en equipo. Aunque no se conozcan los 9 integrantes, muchas veces decimos, ay, es que fulanito o fulanito me caía gordo, yo no quiero trabajar con él, pero de eso no se trata. Vamos a dejar de lado la opinión, la idea que teníamos sobre nuestra vecina, sobre nuestro vecino, y vamos a ubicar el objetivo que tenemos como integrantes de Copaco, que es el desarrollo comunitario de nuestras colonias. La que sigue, por favor. Ahora, hablamos de nuestros derechos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Bueno, pues dentro de las obligaciones que tenemos es asistir a nuestras reuniones de trabajo. Les comentamos que la Ley de Participación Ciudadana establece que nos deberemos reunir como Comisión de Participación Comunitaria por lo menos una vez cada 2 meses. ¿De qué nos va a servir? Pues el intercambio de opiniones y de conocimiento de las necesidades que tiene nuestra colonia. Entonces ahí, en una reunión, ya sea ordinaria o extraordinaria, vamos a poder trabajar sobre lo que requiere nuestra colonia. También ustedes son parte fundamental de las asambleas ciudadanas. Los que convocan estas asambleas son ustedes. Van a dotar de visibilidad y transparencia las actividades que se realicen. Por eso les decimos, el diálogo es de ciudadanía a ciudadanía. Ustedes son órganos de representación ciudadana. Cuando ustedes hablan con sus vecinos, están hablando entre iguales. Entonces ya no es esa situación de decir jerarquías, puestos, funciones, no. Estamos hablando entre ciudadanos y tratando de transparentar el recurso público.
y vamos a participar activamente en las coordinaciones que ya les comenté que se tienen que distribuir en la primera reunión que realicemos. Vamos a distribuir qué temática le corresponde a cada uno de los integrantes para trabajarla de manera especializada y específica, por favor. La que sigue, Susan Gentil. Desde que estuvo la convocatoria de la elección de las comisiones de participación comunitaria, les hablábamos mucho a ustedes de la plataforma y les decíamos, ya no es necesario que vengas hasta la sede distrital, ya no es necesario que acudas, que te traslades. En la plataforma de participación ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México está toda la información que ustedes requieren. Entonces, así vamos a seguir trabajando por vía Teams para que los traslados no sean tan largos y podamos seguir teniendo un acercamiento con ustedes. Y vamos a proporcionarles toda la documentación que ustedes requieran. Si se dan cuenta, ahora en la instalación de Copacos nosotros llevábamos todos los formatos, las minutas, para que ustedes fueran viendo cómo se llenaban. En las asambleas de información y selección vamos a hacer exactamente lo mismo. Siempre van a estar acompañados de un miembro del servicio profesional del Instituto Electoral de la Ciudad de México que les va a acompañar y les va a asesorar en el llenado de las actas, minutas, listas de asistencia y todo lo que se tenga que levantar a efecto de que podamos cumplir con todo lo que nos mandata la Ley de Participación Ciudadana. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya lo hicimos, ¿se acuerdan? Ya asistimos a las tomas de protesta, ya instalamos las Copaco y ustedes rindieron protesta. Ustedes ya son integrantes de las comisiones de participación comunitaria, solo pedirles de favor que le transmitan a sus compañeras y compañeros que no han rendido protesta, que por favor se comuniquen a nuestras sedes distritales, la del 10 y la del 11, a efecto de que podamos ya cumplir con este requisito y continuar con los demás trabajos de la COPAC. Por favor. Les vamos a entregar por parte del ISM también su credencial como integrantes de las comisiones de participación comunitaria. Y acuérdense que tienen que elaborar un proyecto o programa anual de trabajo. Ustedes tienen que decir qué es lo que van a realizar, ¿sí? Es como en una escuela, cuando la maestra no trabaja así nada más porque sí, la maestra les dice cuál va a ser su programa, qué es lo que va a llegar a realizar con sus hijas, con sus hijos, hacia dónde es el objetivo, qué es lo que debe aprender cuando acabe el año escolar. Lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Ustedes deben tener un plan para decir, bueno, nosotros queremos o intentamos o vamos a trabajar en pro de, no sé, la adquisición de becas para los niños en la escuela, reducir los índices de inseguridad, colocar más lámparas en el parque porque se han incrementado la inseguridad, queremos trabajar en senderos seguros para mujeres, porque también es muy importante que las Copaco empiecen a trabajar en perspectiva de género, en igualdad y en todos estos temas de vanguardia, en ambiental. Es muy importante también, recibimos muchos proyectos de presupuesto participativo ya de vanguardia, donde nos hablaban de la captación del agua pluvial, de cómo hacer jardines ecológicos, qué tipo de arbolitos plantar. Anteriormente plantábamos el que veíamos en el mercado y se nos hacía más bonito, ese íbamos y poníamos en nuestra casa, hasta que vimos que levantaba raíces y casas, ¿no? Entonces, ahora ya ecológicamente decimos no, los árboles necesarios para que sí nos brinden oxígeno son tales, y eso fue una parte fundamental
fundamental que hemos avanzado mucho en presupuesto participativo. Además, recuerden que todos los integrantes de la COPACO son iguales. Ustedes no tienen ningún jefe, ninguna jefa. Todos son iguales y todos tienen la misma participación. Vamos a trabajar con ustedes las reuniones de trabajo, pero también les comentaba que les vamos a entregar una tarjeta de gratuidad para el transporte. En la última semana del mes de junio les van a hacer llegar a sus correos electrónicos por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México los formatos que deberán requisitar para que se les tramite su credencial. Entonces les vamos a pedir de favor que si les llegó el correo o les hemos comentado que necesitan ingresar una liga para actualizar sus datos, háganlo, porque con la información que tienen, con esa se va a generar su credencial de gratuidad, y si hay algún error no se las van a poder dar. Ya habíamos platicado, la persona representante fue elegida por insaculación, las dos personas auxiliares también las hicimos por insaculación para que todo el mundo pueda participar. En el mes de julio vamos a instalar las coordinadoras de participación comunitaria. Recuerden ustedes que estas coordinadoras son 16, es una por cada alcaldía, ya la vamos a instalar y ya les habíamos platicado de los 3 años que duran en su encargo, y ustedes pueden pedir apoyo de las autoridades pertinentes para la ejecución de sus trabajos. ¿A qué me refiero? A que si ustedes quieren hacer la reunión de trabajo en un parque, en el deportivo como en el que ahorita estamos, y dicen, ay, es que a mí me gustaría hacer la reunión ahí, pueden pedir el apoyo de la alcaldía para decir que la unidad territorial perteneciente a este deportivo, donde esté este deportivo, les puedan prestar instalaciones para la ejecución de sus actividades. Por favor. Y no se te olvide, la unidad territorial es tu colonia, es un versus, nada más nosotros les llamamos, ustedes le llaman colonias, nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México le llamamos unidad territorial. Si ustedes tienen interés en saber cómo está conformada su unidad territorial, pueden ingresar a la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es www.ism.mx, ubicar el marco geográfico de participación ciudadana, pueden solicitar su colonia y va a aparecer el plano, y en ese plano ustedes pueden ver cómo está delimitado. Solo es para efectos de participación ciudadana, por favor. Ya para cuestiones de trámites administrativos con el gobierno de la Ciudad de México, con las alcaldías, ese es otro tema. Este solamente es un plano para participación ciudadana. Por favor. Y lo que les habíamos comentado, como parte de las obligaciones que tienen como integrantes de las COPACO es su capacitación permanente. De parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México estamos muy comprometidos con ustedes para capacitarlos, para que adquieran todas las competencias cívicas que se requieren como ciudadana, como ciudadano, para participar en las cuestiones públicas. Tenemos 3 esquemas. Uno puede ser presencial, nosotros los vamos a convocar cuando empiecen los cursos que les tenemos que dar durante los 3 años de su encargo, y también tenemos, para aquellos que no pueden estar de manera presencial, tenemos cursos a distancia que las haremos por Microsoft Teams o por la herramienta que más se nos facilite, y también tenemos un aula virtual del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Tenemos muchos cursos que les estamos ofertando y que esperamos que sean de su interés. Queremos hacerlos amenos, lúdicos, para que ustedes aprendan de una manera más práctica. Por favor. Allí está el directorio de nuestras 33 direcciones
elecciones distritales. Nosotros, bueno, ustedes ya ubican que Venustiano Carranza está conformada por la Dirección Distrital 10 y por la Dirección Distrital 11. Ya conocen nuestras instalaciones, saben que ahí está su casa, saben que son muy bien recibidos y que nos dará muchísimo gusto atenderlos en el momento en el que ustedes lo requieran y lo necesiten. Que tengan muchísimo éxito en su encomienda. El Instituto Electoral de la Ciudad de México les agradece mucho su tiempo, su disponibilidad para el fortalecimiento de nuestra democracia participativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Cedemos el uso de la voz a la maestra Sandra Araceli Vivanco Morales, titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Qué gusto poder estar aquí en Venustiano Carranza. Lamento que por el horario quizá muchas personas no estén hoy aquí. Ojalá que si esto se aloja en alguna red social lo puedan ver, porque creo que, estoy segura que lo que hoy se va a tratar, los puntos que trataremos serán de vital importancia para el desarrollo de sus actividades como integrantes de COPACOS. También quiero felicitarles, pues es prácticamente después de su toma de protesta la primera actividad o la segunda en la que participan con este nuevo encargo. Felicitarles porque hacen uso de sus derechos, porque hacen uso de un mecanismo que nos pertenece a toda la ciudadanía, que se encuentra en nuestra ley de participación ciudadana, y que contaron también con el favor de la opinión favorable de sus vecinas y vecinos. Entonces les felicito porque lograron ingresar entre esos 9, no sé en cada una de sus unidades territoriales cuántas personas participaron. Si participaron más de 9, es decir que ustedes contaron con el mayor número de votos para poder ingresar o integrar esta COPACO. La maestra Inés ya nos hizo favor de ilustrarnos prácticamente qué son las COPACOS, pero hay tareas muy específicas que les corresponden en su vida interna como integrantes de estas comisiones de participación y que a veces dejamos de atender. Yo estoy segura que más de alguna persona de las que ahora están integrando sus COPACOS ya participaron en la COPACO anterior, la que se eligió en 2020, o quizá tuvieron la oportunidad con la ley de participación anterior, la que era del Distrito Federal, de conformar algún comité ciudadano. Si están en ese supuesto, pues seguramente saben cómo es la vida interna de estos órganos colegiados. Si es la primera vez que participan, pues es una gran oportunidad para que hagamos esto, que es como una sugerencia muy respetuosa que les hago, que tiene que ver con leer. Así como tuvieron que leer la convocatoria y saber cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir para integrar su expediente e irse a registrar ante la dirección distrital o registrarse en línea, en este momento se encuentran de alguna forma obligados y obligadas a conocer de qué se trata el encargo que ustedes mismos decidieron tener. Y digo que ustedes mismos porque ustedes fueron a registrarse. Evidentemente contaron con el apoyo de sus vecinas y vecinos para integrar la COPACO. ¿Y qué es lo que tenemos que leer? Pues la Ley de Participación Ciudadana. En esa ley vienen establecidas las obligaciones y las responsabilidades que tenemos en este nuevo encargo. Lo pueden encontrar a partir del artículo 83. Y también les sugiero muy respetuosamente que busquen, si se les dificulta, ya aparecen ahí atrás los datos de la Defensoría y con todo gusto se los podremos hacer llegar a través de correo electrónico, pero si no también lo van a encontrar en la página
página del Instituto Electoral, que es muy amigable, el reglamento para el funcionamiento interno de los órganos de representación que prevé nuestra ley de participación ciudadana. ¿Por qué es importante combinar estos dos instrumentos legales? Porque mientras en la ley vamos a encontrar nuestras obligaciones, nuestras tareas específicas y nuestros derechos, en el reglamento vamos a encontrar la formalidad de los actos que vamos a desarrollar. Pero también vamos a encontrar espacios de oportunidad. Y voy a platicarles algunas cuestiones que para quienes por primera vez están integrando la Copaco seguramente les va a parecer extraño, pero quienes ya lo han hecho van a recordar que a veces se encuentran con algunas dificultades al interior de la Copaco y cuando están desarrollando sus tareas. Algunas veces hay problemas para comunicarse con los demás integrantes. Son 9 personas quienes en las unidades territoriales donde está totalmente integrado por las 9 personas, son 9 personas que piensan diferente, que tienen distintas ideas y que a veces no podemos llegar a un punto de entendimiento, a un punto de comprensión entre todos y todas. Cuando nos encontremos en esa circunstancia y alguien esté violentando o incumpliendo alguna de las obligaciones que tienen, que entre ellas es mantener el respeto entre todos y todas, pues también hay mecanismos para llegar primero a una amigable composición, pero si no se logra ello, para presentar alguna queja. Y esto es muy importante porque muchas veces hemos escuchado y quienes integran estos órganos desconcentrados de estas 2 distritales en este territorio de Venustiano Carranza no me van a dejar mentir, pero muchas veces nos encontramos con ciudadanas y ciudadanos que integran Copacos que dicen es que nadie acude a las asambleas o a las reuniones o no las están convocando, pero no nos damos cuenta que también es nuestra obligación. O sea, es obligación de los 9, no de aquella persona que resultó insaculada. O como no nos permitimos o no nos dimos la oportunidad de estudiar el reglamento y de estudiar la ley, exigimos que quien represente a la Copaco sea aquella persona que obtuvo la mayoría de votos, cuando a partir de la ley que se publicó en el 2019, la ley de participación ciudadana, se establece que será insaculado. Es decir, va a haber un sorteo de alguna manera, la mano santa, les digo yo, para saber quién va a representar por un año, y el año siguiente será otra persona y el año tercero será otra persona. No es como antes que había un solo representante. Ahora esta tarea se distribuye entre todos y de alguna manera es la suerte la que decide, porque recuerden, y esto es muy importante, todos tienen el mismo nivel jerárquico. Nadie dentro de la Copaco es jefe de nadie, ni jefa de nadie. Ni nadie puede venir a decir que yo tuve más votos y entonces tengo mejor derecho. No. Tienen en igualdad de circunstancias las mismas responsabilidades y los mismos derechos. Entonces, es importante que cumplan con la obligación de generar el plan de trabajo, de organizarse en las coordinaciones de trabajo, de realizar sus reuniones ordinarias, convocarlas de manera precisa, publicitar esa convocatoria, que se suba al sistema del propio instituto, a dar la máxima publicidad, asistir, por supuesto, el llenado de la minuta y de la lista de asistencia. No podemos pretender que nuestras tareas de Copacos sean como querramos obligar o querramos exigirle a los titulares de las direcciones distritales que ellos nos levanten el acta. Ya hay formatos que son sumamente amigables y si tienen alguna duda pueden preguntarles, pero la obligación del llenado de esos documentos les compete a ustedes. Y si hago este comentario es
porque hay quien a veces no está de acuerdo con lo que sucedió en una asamblea y dice, es que los del distrito me obligaron a firmarla. ¿Cómo? Los del distrito pueden acompañar los trabajos, pero la reunión, esa reunión de los integrantes de Copaco les compete a ustedes, a quienes integran esa Copaco. También pueden llevar a cabo reuniones extraordinarias y tienen que convocarlas con el tiempo que se establece en el propio reglamento, que son 3 días antes, para las ordinarias 5 días, como les dije, dar la máxima publicidad. Deben de tener muchísimo cuidado cómo convocan y cuál va a ser el medio de comunicación. A veces, cuando ya no están conformes unas personas con otras, en venganza, sacan a alguna persona de un chat y que forma parte de la Copaco y pretenden que acuda a las tareas, pero pues ya no la convocaron, no le mandaron un correo, no le hicieron llegar alguna comunicación. Entonces estamos ante una falta y esas faltas pueden llegar a, como son responsabilidades las que tienen que cubrir, pueden ser el motivo del inicio de un procedimiento al interior. Y esas quejas que se presentan tienen que ser sustanciadas por la dirección distrital y cuando las resuelvan puede haber sanciones para ustedes como integrantes de las Copaco. Entonces hay que tener cuidado con los trabajos que llevamos a cabo. Tenemos que privilegiar el diálogo y tener una buena voluntad de que las cuestiones que se nos presenten como integrantes de las Copaco avancen, pero avancen a través del diálogo y de la amigable composición. También esa es otra cuestión. En la Defensoría a veces hemos recibido solicitudes de servicio por parte de ciudadanos que dicen, es que la distrital me quiere obligar a la amigable composición y yo no me quiero hablar con esa otra Copaco o con ese otro integrante de Copaco. La amigable composición la establece también el reglamento y también la ley. Ese es el primer avance, es el primer paso para resolver los conflictos. Cuando no puede ser así, cuando no hay consenso, cuando no logran esa comunicación, están en la posibilidad de presentar otros medios, pero lo primero que tiene que hacer la dirección distrital es buscar que se arreglen esas controversias, esas cuestiones en las que no llegaron a un mismo punto de acuerdo de manera amigable. Es muy importante que sepan que tienen que construir junto con la distrital, porque para eso la van a dotar de la información de los trabajos que haga la Copaco, de un archivo de todo lo que está sucediendo y todo lo que trabajan como Copaco, y eso también lo establece la normatividad. Decirles que por lo que viene, lo que establece el reglamento del procedimiento al interior, hay 2 conductas que se pueden discutir a través de una queja, por así decirlo de alguna forma, que es dirimir diferencias al interior de la Copaco o alguna queja que tenga que ver por el incumplimiento de alguna de las responsabilidades. Decirles también, ustedes tienen que saber que para la interposición de una queja al interior de su propio Copaco, lo tienen que hacer ante la dirección distrital los 5 días hábiles después a aquel día que conocieron el acto que consideran es motivo para presentar esa queja. Tienen que cumplir ciertas formalidades, una de ellas es presentarlo por escrito, poner su nombre, una dirección para ser notificados, avisarles también que no hay denuncias anónimas, que siempre tienen que poner su nombre y decir en los hechos a quién están denunciando. Es muy importante que sepan esto, porque como por un lado no hay denuncias anónimas, tenemos que firmarlas, por otro lado también tenemos que ser muy precisos de decir a quién estamos denunciando y por qué razón. Pero para ello también tenemos que adjuntar con ese primer escrito las pruebas que prueben vaya nuestro dicho. Yo les sugiero que si existe la posibilidad en algún momento más adelante que quieran presentar algún
alguna queja y que tenga que ver con el incumplimiento de tareas como la asistencia a las reuniones de trabajo, se basen en los propios documentos que le tienen que entregar a las distritales, es decir, las actas donde conste que una persona de verdad no asistió. Cuiden también si alguna persona tiene una inasistencia que sea justificada, porque si es así, esa falta queda, como lo dice su nombre, queda justificada, o esa ausencia en esa reunión de trabajo. Es muy importante ello. Cuando presenten una queja también, aparte del nombre, del domicilio para ser notificado, de los hechos, de las pruebas, es vital que lo firmen. Si no firman, su escrito será desechado y entonces le imposibilitará a la dirección distrital que conozca de ese acto. No podrá pronunciarse porque no está firmado, tendrá que desecharlo. Cuando ustedes presentan esta queja y la dirección distrital dentro de los 30 días hábiles siguientes la resuelve, ese es el plazo que tiene para resolver estos procedimientos al interior, determine algo que a ustedes no les agrade o consideren que no lo hizo debidamente fundado y motivado, tienen la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral a presentar un medio de impugnación, que en este caso sería un juicio electoral en contra del acto de la autoridad. Para esto solamente cuentan con 4 días. Decirles, hacer de su conocimiento que tanto para la queja como para cualquier escrito o un medio de impugnación pueden acudir a la Defensoría. Nosotros tenemos la obligación de atenderles, de ofrecerles nuestros servicios que son gratuitos. Tenemos el servicio de asesoría y en su caso defensa. Sin embargo, también comentarles que es importante que cuando pretendan presentar alguno de estos medios que están a su alcance, tienen que hacerlo porque verdaderamente tienen pruebas. Ya hay sanciones a ciudadanía por presentar quejas frívolas y también las podría desechar las direcciones distritales si estas quejas son frívolas. No lo hagan. ¿Por qué? Porque si no tienen pruebas de lo que quieren denunciar, también pueden hacerse acreedores a que la otra persona les presente a ustedes una queja por haberlos denunciado pues de manera frívola. ¿Y qué sucede con las quejas que estamos presentando? Pues existe la posibilidad de ser amonestados al interior de la COPACO, pero también de una suspensión laboral, temporal dentro de la COPACO, es decir, puede haber una suspensión por 15 días, por 30 días, si es más grave por 2 meses, 3 meses. Hemos tenido resoluciones en ese sentido. Y cuando las faltas son muy graves, han sido destituidos algunas personas de la COPACO. Esto significa que durante el tiempo que reste, de aquí a que se cumplan los 3 años para los cuales fueron electos, ya no podrán ser COPACOs. Evidentemente se les retirará la credencial de la que les habló la licenciada, se les retirará el apoyo que les da el gobierno de la ciudad de la transportación, pero sobre todo perderán la oportunidad de esta representación que tienen ante sus vecinas y vecinos y de alguna manera estarán fallando a ese voto popular que les otorgaron el 7 de mayo pasado. Es muy importante que cuidemos esas acciones que tengamos al interior. Tenemos que aprender a dialogar, tenemos que trabajar con una voluntad de construir, ser respetuosos y respetuosas de la opinión de los demás. Podremos no coincidir, pero eso no implica que la otra persona no tenga el derecho, al igual que nosotros, a trabajar en la COPACO. Recordemos que el mecanismo de participación ciudadana, que es integrar las comisiones de participación comunitaria, es un derecho político electoral y de participación ciudadana. Tenemos derecho a inmiscuirnos en los asuntos públicos de nuestra comunidad. Y si tenemos ese derecho, son derechos humanos, y los derechos humanos de las personas se respetan, más allá de que no coincidamos con la forma de pensar.
Yo les invito de verdad a que trabajen anteponiendo siempre el respeto a las otras personas y el diálogo. Y si me atrevo a decirles esto es por las experiencias que tenemos en la Defensoría. No sé cuándo terminaron las distritales de tomar protesta, de que ustedes rindieran protesta, pero tenemos ya en esta semana el primer caso de algunos integrantes de COPACO que pretenden destituir a una persona. No han tenido ningún acto ni ningún trabajo todavía, no se han reunido una sola vez que no sea para la toma de protesta y ni siquiera sé si lo hicieron en conjunto, es decir, que haya ido todo la COPACO, pero ya pretenden destituir a una persona, pero ni siquiera han discutido un tema. Eso me parece que estamos perdiendo la oportunidad de conocer a los demás y a las demás personas que están integrando la COPACO, nuestra COPACO, que estamos pervirtiendo de alguna forma en la existencia de los mecanismos al interior de lo que establece el reglamento y nos estamos confundiendo. Por eso mi invitación muy respetuosa a que dialoguen, a que si hay una diferencia acudan ante la autoridad electoral, que en este caso es la dirección distrital que les corresponda, y les pidan ese acompañamiento para resolver sus diferencias. Y si la diferencia o si la falta de cumplimiento a alguna de las responsabilidades es muy grave, entonces sí, acudan a los medios legales que tienen, pero ante todo primero dialoguen. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz al maestro Jesús Agustín Zárraga Silva, titular del órgano interno de control de la Alcaldía de Iztapalapa. Sí, buenas tardes. Es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio de información relacionada con los integrantes de las comisiones de participación comunitaria. Reciban un afectuoso saludo de parte del maestro Juan José Serrano Mendoza, secretario de la Contraloría General. Afecto de reciban ese saludo, perdón, y vamos a dar inicio a lo que es este foro. El objetivo de este curso, como ya se ha mencionado por las otras personas, es capacitarlos para la presentación de denuncias, en este caso ante el órgano interno de control de la Secretaría de la Contraloría General. Ahí nosotros, dentro de las funciones que tenemos, es conocer, investigar, desarrollar los procedimientos y sancionar a los servidores públicos cuando incurren en alguna falta o alguna responsabilidad administrativa. Entonces la parte que voy a tratar de explicarles, de ser más conciso, para que puedan ustedes en un momento dado tener los elementos y las herramientas de poder presentar una denuncia ante el órgano interno de control o ante la propia Secretaría de la Contraloría General. Para empezar, diré que la Ley de Participación Ciudadana, en su artículo 128, faculta a la Secretaría de la Contraloría General para intervenir en relación al presupuesto participativo, que es vigilar, supervisar la determinación y ejecución de proyectos de ese presupuesto participativo. La dictaminación ya se realizó, como ya lo comentó la persona del Instituto Electoral. Ahora va a venir más adelante lo que es la ejecución de esos trabajos. Aquí también interviene otra parte, otras personas que forman parte de la Secretaría de la Contraloría, que es la red de Contralorías Ciudadanas, que son igual personas o ciudadanos de aquí de la Ciudad de México, que al igual que ustedes, ellos son su cargo honorífico, no van a recibir no reciben ningún salario, simplemente son vecinos igual que ustedes y los acompañan en verificar y darle seguimiento a los trabajos que se realicen. Desde las licitaciones que se hagan, ellos participan
En los eventos licitatorios que haga en su momento la alcaldía, el órgano interno de control también participa con personal en esos eventos licitatorios, donde se adjudiquen y se determinen las obras que ustedes en su momento ya votaron, que se van a desarrollar los trabajos en las alcaldías. Ok, entonces, también las facultades que tenemos nosotros como órganos internos de control es conocer y sancionar en materia de presupuesto. Esto es cuando se detecte o se determine alguna irregularidad administrativa que exista por motivo de ese manejo, de ese recurso que estén haciendo en los servidores públicos de cada una de las alcaldías. Y vamos a sancionar cuando no se haya aplicado la totalidad del presupuesto participativo. En esta parte, podría ser un ejemplo que podría decirles es, ustedes bien saben que el presupuesto participativo se aplica hasta donde el presupuesto alcanza. Hay ocasiones en que nos falta algún dinero o sobra algún dinero primero, no se puede comprar, no se puede acabar o de realizar, por ejemplo, alguna luminaria o algo, no se alcanza en el presupuesto ya o el remanente que hay para poder hacer o poner esa luminaria. Si ese presupuesto tiene que ser en su momento devuelto al área de finanzas de la alcaldía. Lo contrario, vamos a pensar, la alcaldía puede aportar algún presupuesto, no de presupuesto participativo, sino otro de sus conceptos que tenga ella en cuanto a presupuesto, para poder aportar una parte proporcional que pueda darse, que se pueda colocar esa luminaria, se acaba de hacer un bacheo, en fin, el cambio de drenaje de las tuberías. Se puede hacer eso a través de la alcaldía, pero son acuerdos que hace la alcaldía, a lo mejor con los mismos comités de participación ciudadana que son ustedes. Si nosotros como órgano interno de control verificamos o acreditamos que no se aplicó completo el presupuesto, se iniciará una investigación y se sancionará en su momento al servidor público. Ahorita les voy a explicar esa parte, por favor. Entonces, nosotros como órganos internos de control, la ley que aplicamos es la ley de responsabilidades de la Ciudad de México. Los criterios para llevar a cabo una adecuada investigación que se llevan en los órganos internos de control, para eso digo, cada una de las alcaldías cuenta con un órgano interno de control. Hay 16 órganos internos de control repartidos en toda la Ciudad de México referente a alcaldías, independientemente de las secretarías y demás dependencias del gobierno de la ciudad que también cuentan con órganos internos de control. Los principios que rigen pues, es el de la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la congruencia, la verdad material y el respeto a los derechos humanos, exhaustividad y eficiencia en investigación, la integralidad de los datos y documentos. Todos estos son principios que rigen para realizar una investigación por parte del órgano interno de control. Asimismo, hay un resguardo del expediente. La denuncia, esta parte que nos toca, ¿cómo se inicia? La denuncia se inicia de oficio por una propia denuncia que es un escrito que presentan ustedes. Ahorita lo explico esta parte, pero es un escrito que hace escrito de manera electrónica o por comparecencia ante el órgano interno de control. Y la parte de auditoría, por parte de auditoría. Aquí, a diferencia de lo que les comentaba la maestra Sandra, aquí sí puede haber denuncias anónimas. No necesitan tener su nombre ni sus datos. Puede ser un anónimo y nosotros como órganos internos de control tenemos las facultades y atribuciones para investigar ese tipo de denuncias. ¿Qué datos debe de contener esa denuncia? Debe contener datos e indicios que permitan advertir ese hecho irregular o esa conducta irregular que cometió algún servidor público en el desempeño de sus funciones. Deben de establecer las circunstancias del tiempo, modo y lugar. El tiempo, pues, cuando ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, y el hecho que se está denunciando.
voy a abundar un poquito más. Una denuncia de oficio puede ser una nota periodística o un hecho notorio. A lo mejor hay una grabación, un video, unas fotografías, algo que tomen ustedes o que salgan los medios de comunicación. Nosotros podemos iniciar una investigación derivada de eso, por eso se llama de oficio. O sea, nosotros mismos no estamos en denuncia de alguien. La siguiente es mediante la denuncia que realizan ustedes y derivado de auditorías practicadas. La siguiente. Esta es la forma de presentación de denuncia, que son las que pueden presentar ustedes. A través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, denominado SIDEN, es una plataforma en donde pueden ustedes de manera electrónica presentar una denuncia. Más adelante está la dirección más grande, por si quieren tomar nota. Correo electrónico, la comparecencia, lo que yo les decía del ciudadano, ante el órgano interno de control de la alcaldía correspondiente. Ahí es donde puede presentarse el órgano interno de control a través del área de investigación. Tiene la obligación de levantarles esa comparecencia de lo que ustedes están estableciendo esa denuncia o presentarla por escrito directamente en la oficialía de partes, el órgano interno de control o en la propia Secretaría de la Contraloría General. La dirección es en la avenida José de número 2 en la colonia Doctores. Ahí pueden presentar. La otra puede ser una llamada telefónica. Yo sugiero cualquiera de las tres primeras. No existe un formato para redactar una denuncia. Se debe hacer una narración de cómo ocurrieron o sucedieron los hechos presuntamente irregulares. Reiterando, esas deberán contener de manera puntual las circunstancias de esa denuncia, de manera puntual las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los datos y indicios que permitan advertir esa presunta responsabilidad. Esta es la dirección electrónica donde pueden poner, cuando ustedes entren a cualquiera de sus plataformas, pongan SIDEN, SMX, se va a desplegar esa dirección para poder ingresar. Más adelante les diré la forma de cómo llenar esa denuncia. Así es como se va a desplegar, se va a aparecer. Tienen primeramente los datos del denunciante, que son ustedes. Tiene su nombre con sus apellidos, su correo electrónico, un número de contacto que deben de señalar. En esta parte es importante porque aquí es donde se maneja que la denuncia puede ser anónima. Ustedes les dan un vínculo, deseas que tu denuncia sea anónima, lo ponen sí, se va a cerrar esta parte y no van a aparecer ninguno de sus datos. La siguiente. Deseas proporcionar su domicilio, el domicilio de ustedes, pueden poner sí o no, si es sí se despliega, si pone no, no aparece nada y continúa aquí. Viene lo importante, los datos del denunciado, a la persona que están denunciando, si cuentan con ese dato, es su nombre, sus dos apellidos y a qué ente público pertenece. Aquí al momento de quedar en esta parte de las flechas se despliegan todos los organismos, todas las dependencias con que cuenta la Ciudad de México para poder señalar de qué parte o de qué lugares aparecen las alcaldías y todas las dependencias a las que cuenta la Ciudad de México. El área de descripción de la persona es muy importante para poder ubicarlo. Los datos de la denuncia, aquí para poder narrar, en esta parte poner los datos que ya les comenté, que son las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Más adelante viene una parte donde pueden poner ahí los datos, perdón, aquí datos inicios y las pruebas más adelante. Aquí viene también la posibilidad de que dónde ocurrieron los hechos, pudo haber sido en la vía pública o no. Si es no, se cierra esa ventana. Si es sí, tienen que poner los datos, delegación, colonia, calle. La fecha en que ocurrieron los hechos, la evidencia es con la que pueden contar ustedes. Como les decía, a lo mejor cuenta con un video o documentos con lo que están acreditando dicho. Aquí en esta parte le van a poner ustedes buscar dentro de su computadora. Hay
deben tener ese archivo guardado, lo van a jalar, lo pueden exportar, fijar ahí para que pueda aparecer. Al momento de que se recibe la denuncia, se imprimen todos los datos con los que aportaron en esa evidencia documental para poder el área de investigación dar inicio a la misma. Este es un ejemplo rápido, que es lo que yo les quería evidenciar. Cuando es una denuncia anónima y le ponen en sí, se va hasta los datos del denunciado. No hay mayor dato que el que está haciendo la denuncia. Y vienen los demás datos, que son los mismos que dijimos, que ya les comenté. Los datos de la denuncia, el área de descripción de la persona, los hechos, ahí tienen que borrar, no borrar la persona, ahí tienen que poner las circunstancias, se ocurrió en la calle, la fecha, y lo mismo, si tienen alguna evidencia, la suben. ¿Verdad? Es importante contar con un medio de contacto de ustedes para poder estarles informando los avances y la determinación en su caso de la denuncia. Y muchas veces presentan o señalan un correo electrónico que lo abren una vez para presentar la denuncia y ya no lo vuelven a consultar, entonces nos mandamos ahí y nos reportan esos correos. Entonces es importante, luego van a la Contraloría. ¿Cómo acredito que presentó esa denuncia cuando no tiene su nombre? Quizá no es la cuestión ustedes los que la presentaron, es una circunstancia que muchas veces nos afrontaron nosotros. Una vez que se reciben las quejas, se establecerán líneas de investigación correspondientes a fin de acreditar el hecho irregular y la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados en la denuncia que ustedes presentaron. Nosotros, como órgano interno de control, analizamos su escrito, vemos las pruebas que presentó y solicitamos información a las áreas involucradas. De ahí la importancia de señalar qué área de la alcaldía, en este caso, o de cualquier otra dependencia, es donde se cometió ese hecho, es el área que es el nombre de la persona que está involucrada. Nosotros nos allegaremos, nosotros como órgano interno de control, nos allegaremos de todos los conocimientos necesarios para acreditar esa presunta responsabilidad. ¿Verdad? Y ahí vienen las determinaciones que nosotros como órganos internos de control tomamos en cuenta, bueno, determinamos más bien una vez concluida la investigación con los elementos. Puede ser un acuerdo de archivo donde se acredita que no se acreditó la denuncia o el hecho que ustedes denuncian no puede ser o no se puede considerar como irregularidad administrativa, es derivado de la actual del servidor público, no hubo ninguna violación o algo a la ley. Si se acredita el hecho, pasa a otra instancia, que es el área de sustanciación, que es el mismo órgano interno de control, que ahí se hace un informe de presunta responsabilidad. Nosotros le llamamos IPRA. El área de sustanciación se va a encargar de desahogar el procedimiento y sancionar en su momento a la persona que ustedes denunciaron por ese hecho irregular que se está acreditando. Puede ser también que se emite un acuerdo de incompetencia cuando no somos nosotros, hay 16, más bien son 75 contralorías en total, 16 de alcaldías y las demás de dependencias o organismos del gobierno de la Ciudad de México. A lo mejor el servidor público no es directamente responsable en el caso sociocultural del órgano interno de control de la alcaldía de Iztapalapa. No es Iztapalapa, es de aquí de Luciano Carranza. Yo lo remito ese asunto al titular del órgano interno de control aquí en Luciano Carranza para que concluya la investigación y determine lo que el derecho procede. Ahora, esta parte es importante, ya casi finalizamos. La resolución que emite el órgano interno de control no es vinculante hacia ordenar que se terminen o se realicen trabajos faltantes. Estamos hablando del presupuesto participativo, que se apliquen las penas a las empresas por el incumplimiento con los trabajos, que se apliquen garantías o que se devuelva el recurso no aplicado. Nuestra resolución únicamente va a sancionar al servidor público. Hace rato, en las líneas anteriores, en las imágenes anteriores, hablé del área de auditoría. Ahí es, nosotros como vemos que se comete un hecho irregular y
que podemos aplicar, o se puede aplicar alguna garantía o algo, hacemos lo que yo denomino tiros de precisión. Puedo mandar una auditoría para que revise ese contrato en especial. Va a salir dentro de su recomendación. Si no se han recuperado mayor recursos, si no se han aplicado las garantías o las penas convencionales, esa área de auditoría que también pertenece al órgano interno de control es la que puede solicitarle al servidor público responsable de la ejecución de sus trabajos que realice esas acciones para poder recuperar ese recurso, aplicar penas convencionales o garantías de cumplimiento. Entonces, adelante. Esto que les comentaba de todo es una obligación de los servidores públicos responsables de realizar o llevar a cabo los trabajos de acuerdo a sus facultades y atribuciones, que firmaron los contratos y son los encargados de ejecutar los mismos, en la forma en que fueron pactados. Entonces, es la única forma en que se puede recuperar un momento dado de aplicar esas garantías. Como resolución nosotros no es vinculante para poder determinar que se haga eso o que se apliquen esas garantías o penas convencionales. De mi parte es todo, les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora cederemos el uso de la voz a la licenciada Margarita Lozano Serrata y al licenciado Marco Rodolfo Contreras Robano, ambos de la Subsecretaría de Egresos. Buenas tardes a todos. Esta es la primera vez que nos invitan a este tipo de eventos. No habíamos tenido el gusto de estar presentes. Venimos en representación de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, en este caso nuestro director general, el licenciado Juan Manuel Hermida, compañera la subdirectora Margarita Lozano. Nosotros lo que les vamos a presentar va a ser bueno, no nos dio chance de hacer una presentación, pero les voy a explicar los pasos que suceden o que continúan después de este proceso de presupuesto participativo. Digamos que son 8 etapas en las que se encuentra el proceso participativo. Hay una publicación que se llama la Guía Operativa del Presupuesto Participativo que publicó la Subsecretaría de Egresos en la Gaceta Oficial. La publicó el año pasado, les paso el dato, y ahí viene de forma muy general qué cosas tienen que atender cada uno de los integrantes en el proceso del presupuesto participativo. Desde las alcaldías, los representantes o las autoridades de las alcaldías, el mismo INE, y obviamente en su caso los comités de ejecución y de vigilancia, porque en este caso son ustedes. De los 8 procesos que estamos, sobre los 8 grandes procesos, como decían anteriormente, estamos en el 6º, en la Asamblea de Información y Consulta. Ya pasamos la convocatoria, la Asamblea de Diagnóstico, el registro de proyectos, la validación técnica, la consulta para votación de los proyectos viables, y en este caso estamos haciendo la Asamblea. De esto que se viene, o en este proceso que viene, sería lo que se llamaría la ejecución de los proyectos ganadores, en los que ustedes están involucrados. Bueno, todos estamos involucrados ahí. Bueno, los procesos que siguen en continuidad serían lo que sería la contratación. La contratación por parte de la alcaldía, a través de un tercero que va a llevar a cabo los trabajos ya sea de obra pública o de entrega de bienes. En su caso existen diversos tipos de proyectos que normalmente, bueno, en el gobierno central, la Secretaría de Finanzas, lo vemos
coloquialmente como lo que serían apoyos, subsidios, equipamiento y obra pública. En el caso de los que den apoyos y subsidios, tenemos lo que son cámaras de videovigilancia para las acciones de seguridad pública. En algunos casos tenemos calentadores solares, entrega de tinacos, entrega de pinturas y material para pintar, cambio de tanques de gas. En el caso de equipamiento, normalmente lo que hemos visto es que compran igual cámaras de vigilancia, pero estas están conectadas a las instituciones de seguridad pública, que en este caso el C4 y el C5. En el caso de obra pública, pues, teníamos las luminarias, el mantenimiento de parques, mantenimiento de juegos infantiles, sería bacheo, carpeta asfáltica, en algunos casos banquetas y guarniciones, andadores en las unidades habitacionales. Les decía hace un momento, tenemos procesos que continúan, en el caso de los comités, que son los que van a apoyar, o más bien van a participar y van a ir de la mano con lo que hace la alcaldía. Ya pasamos el proceso de gestión o estamos en el proceso de gestión de los proyectos ganadores. Les voy a dar una idea muy general de lo que sería la contratación. La alcaldía es la responsable de hacer la contratación de esa demanda de proyectos ganadores que se dieron para cada unidad territorial. No hay nadie más que lo haga, la alcaldía es la que tiene esos recursos y ustedes los van a gestionar a través de sus proyectos, de estos proyectos ganadores. Las restricciones para que se lleven a cabo estas contrataciones obviamente están en la ley de obras, la ley de adquisiciones y la ley de austeridad. Presupuestalmente, en el ámbito de la clasificación del gasto, que es lo que maneja instituciones como Hacienda, como Secretaría de Finanzas en los estados, pues puede resumirse a lo que sería el capítulo 4000, que son apoyos, subsidios, como lo comentaba hace rato, equipamiento y infraestructura urbana. Los comités, ya sea de ejecución y de vigilancia, van a tener que estar en este proceso de contratación. ¿Sí? Van a tener que estar participando en qué tipo de proyectos, cómo especificaron los bienes que tiene el proyecto con la alcaldía y ver los calendarios de entrega. No lo sé. Se me ocurre, por ejemplo, para acciones de seguridad pública. Lo que tenemos es, bueno, qué tipo de cámaras quieren, en dónde las van a instalar, cuándo se van a entregar. Los dos comités, tanto el de ejecución como el de vigilancia, van a tener que estar en ese proceso con la alcaldía para ver a quién contrata, cuándo inicia el proceso, cuándo se entregan las cámaras de videovigilancia, en qué momento se entregan. ¿Sí? Si ustedes están de acuerdo, si no están de acuerdo, como decía nuestro compañero del programa interno de control, tendrá que hacer su correspondiente queja. Y va a haber un momento que se llama el inicio de los trabajos o el inicio de los proyectos. Para ese inicio hay un documento que se llama el acta circunstancial de inicio, que la alcaldía es quien les va a notificar a través del reporte. El siguiente proceso es el ejercicio de los recursos o el avance de los recursos de sus proyectos ganadores. Todo esto igual lo hace la alcaldía, ya sea en su caso concreto a través de la dirección de obras, de administración o en su caso con el área de participación ciudadana. Aquí igual, ustedes, los representantes de los comités de vigilancia, de ejecución y compañía con la red de Contraloría Ciudadana, van a estar vigilando y van a estar dándole seguimiento a estos avances de los proyectos ganadores. En el caso de los comités de vigilancia, es una de sus atribuciones requerirle a la alcaldía los avances de manera, a través de reportes de los bienes, trabajos que se están realizando, los documentos, reportes, no lo sé.
Mientras están ejecutando esos trabajos, van a pasar a la siguiente fase, que sería la comprobación. En el caso de que ya estén terminando, habrá que evidenciar la entrega física de los bienes. Eso lo hace la alcaldía. Ustedes solamente estarían en parte de ese proceso como supervisores de todas sus funciones. ¿Sí? Va a llegar un momento en que el proveedor o el contratista genere las facturas que le va a dar a la alcaldía. Ustedes solamente van a estar de acuerdo, en su caso, en el caso de los comités de ejecución, de acuerdo con la entrega de esos trabajos. Eso, en algún momento se genera un documento que en los estados o en el gobierno se llama cuenta preliminar certificada, que es prácticamente cuando se hace el pago de manera formal. ¿Sí? Ese documento, digamos que es una versión simplificada de todo lo que se hizo respecto a la compra y el pago de sus proyectos ganadores. En las notas que estuve viendo de esta guía, hay una parte que creo que es interesante, que es el seguimiento a sus proyectos, donde los comités deberán informarle a la ciudadanía de los avances del proyecto ganador. En el caso de los comités de ejecución, deberán verificar la aplicación de estos recursos, inspeccionar su ejecución en los proyectos ganadores, verificar la entrega y constatar las obras, supervisar que se cumplan conforme a especificaciones y los calendarios que hayan tenido con el proveedor, bueno, que la alcaldía tenga con el proveedor o con el contratista. En el caso del comité de vigilancia, tendrán que solicitar informes a la alcaldía sobre los avances de sus proyectos. Esa es una de sus principales funciones. Otra cosa, en el caso de que detecte que hay incumplimientos o irregularidades, tendrán que comunicarlo formalmente con su enlace de la red de Contraloría Ciudadana. Finalmente, la última parte de este proceso de participativo sería la verificación de que se cumplan estos proyectos, que podríamos resumirlo como la ejecución de sus proyectos, los avances, la entrega, la forma en la que lo evidencian. Ustedes no lo van a evidenciar, el personal de la alcaldía que lleva a cabo esos trabajos a través del contratista o del proveedor es el que va a evidenciar esa entrega, y al final va a haber un cierre o un finiquito para cada proyecto ganador. La última parte, igual que como lo establece la ley de austeridad, la de transparencia, habrá que rendir cuentas sobre esos proyectos. Esa rendición de cuentas le toca a la alcaldía, donde en su informe de cuenta pública y previamente tiene que enviar al Congreso de la Ciudad de México los avances o cómo quedaron finiquitados estos proyectos. Creo que es todo, no sé si tengan dudas o preguntas. Yo nada más quisiera hacer un comentario que es bien importante, que ustedes pueden hacerlo, revisar la ley, está la ley de participación ciudadana. Este año todavía no sale la guía, se puede consultar la del año pasado para que tengan una idea, no cambia tanto. En la Gaceta Oficial del año pasado, del 20 de mayo, también salen unos lineamientos para la ejecución del presupuesto participativo que tienen que acatar tanto los comités como la propia alcaldía. No sale la de este año, pueden consultarla, la del año pasado, pueden entrar a la página del gobierno, Consejería Jurídica, la Gaceta Oficial, ya sea que lo pidan los lineamientos, les va a desplegar. Y esto les va a permitir un mayor conocimiento de la norma, poder exigir que se cumpla con los proyectos y también pueden checar el decreto de presupuesto de egresos de este año, en el cual pueden ver el presupuesto participativo para cada unidad territorial de cada una de las 16 delegaciones. Gracias. Muchas gracias.
Ahora se cede el uso de la voz a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México. Pues es que mi voz es muy fuerte, sí, por eso cuando tengo los micrófonos muy cerca digo que acá hasta yo me espanto. Pero es para que despertemos también porque el calor está agotante y terrible, pues de mi modo. Ya nos empezaba a llover y nos estábamos inundando. Todavía ahora con el calor que está retornando, pues está bueno. Pues yo les quiero agradecer infinitamente, en verdad, que estén aquí. Decirles, lo hemos venido platicando en los talleres anteriores, pedirles una disculpa. En Venustiano, en Gustavo Madero tuvieron más de 280 personas que asistieron al foro. Entonces teníamos materiales preparados para todos los foros, pero Manuel los va a traer y se los va a entregar de casa en casa. Consta de una ley de participación ciudadana, porque es importante que conozcan la ley de participación ciudadana todas y todos ustedes. También un directorio que hicimos con todas las secretarías del gobierno de la Ciudad de México, donde vienen las funciones, las atribuciones, los programas que realiza cada una de las secretarías. Eso también es muy importante que ustedes lo conozcan, porque nosotros hemos estado diciéndoles en todos los foros que las y los copacos no solamente ejecutan presupuesto participativo, no están solamente electos para eso. Su función es representar a la ciudadanía. Su función es hacer asambleas donde no hablen solamente de presupuesto participativo, sino que hablen también de otro tipo de acciones, de gestiones, de necesidades que tienen sus comunidades. Fíjense, por ejemplo, no sé, yo vivo en la colonia San Lorenzo, Huipil. Yo no soy copaco, no puedo, soy diputada local, ¿no? Sin embargo, pues sí participo en las asambleas que convocan los representantes ciudadanos. Y entonces ahí decimos, oigan, en diciembre hacemos posadas, nos organizamos y por calle vamos poniendo piñatas, ponche, dulces, ¿no? Bueno. Y ahí nos ponemos de acuerdo y diseñamos como varias actividades durante el año. Por ejemplo, ahorita en temporada de calor, ¿no? Ya salieron los que somos proanimalistas y dijimos, bueno, vamos a colocar contenedores con agua y entre los vecinos pues estamos viendo constantemente que estén abastecidos de agua para los perritos que tengan aquí. Esas son de las cosas que también pueden hacer a partir de la organización comunitaria. Eso es participar en comunidad. Sandra ya nos venía platicando que cómo era posible que ni siquiera tenemos un mes electos y ya estamos buscando cómo nos destituimos entre nosotros. Creo que es importante que nos demos la oportunidad de trabajar y de conocernos, porque de repente, pues sí, obviamente los problemas son más de forma que de fondo, porque yo creo que todos los que hoy son parte de un copaco lo hacen con la intención de mejorar la calidad de vida y el entorno en donde vivimos. Creo que eso es la finalidad de todos. Donde nos atoramos es en el cómo, ¿no? Y creo que en el cómo pues lo podemos solucionar a partir del diálogo. De eso va la participación ciudadana, la participación comunitaria. El diálogo, los consensos, los puntos de encuentro, las propuestas. Por supuesto que también hay que entrarle al debate, a la deliberación, pero siempre en el marco del respeto. Porque cuando uno cruza la línea, es que tu esposo, tu familia, es que tú eres esto, tú eres lo otro, ahí sí se quiebra cualquier tema de poder entablar un diálogo sano, responsable. Y miren, en muchas colonias, y seguramente ustedes, si ya fueron representantes ciudadanos anteriormente o del 2010 para acá, pues ser representante es muy difícil. Y ustedes más, porque nadie les paga un quinto, nadie. Al contrario, tienen que ponerle de la bolsa para las copias, para las impresiones, para los pasajes, para venir a estos foros, y después terminan
con enemistades porque la gente piensa que ya es una obligación que como ustedes son Copaco les tienen que resolver la vida, ¿no? Pues nosotros acá de este lado, en mi carácter de representante popular, me pasa exactamente lo mismo, pero por 1876 unidades territoriales que son las que comparten, las que conforman esta ciudad. Pero es diferente cuando uno le dice, oye, me dicen a mí, tengo un problema con mi presupuesto participativo porque no fue ejecutado de manera correcta por la alcaldía. Está bien. Y ya levantaron la denuncia ante el órgano de control interno de la Contraloría. No. Y luego, no, pues es que yo le dije al de vigilancia que lo hiciera. Y luego cuando van a y él le dije, no, pues es que la ejecución quedó. Y así, ¿no? Y terminan en los Copacos. Cuando los Copacos, su función es diferente a las otras comisiones. Y entonces, la responsabilidad de que salgan las cosas bien no solamente es de uno, es de todas y de todos. Nosotros, desde la Comisión de Participación Ciudadana, hemos estado platicando con un montón de gente y les decimos, nosotros les hacemos su escrito, nosotros les decimos a dónde van. Y se los enviamos y los fundamentamos y los armamos y pues terminan no entregados. Pero cuando nos encontramos en los foros me dicen, ¿te acuerdas que te dije que no? Ajá, sí me acuerdo. ¿Metió el oficio? No. Pues no todo lo podemos resolver nosotros. Es por responsabilidad de todas y de todos nosotros que las cosas se hagan bien. Y por eso es que hoy invitamos a la representación de la Secretaría de la Contraloría General, porque otra cosa que nos ha pasado es que yo mandé mi escrito a la Secretaría, al órgano de control interno y no me contestaron. Es que yo le envié otro oficio a la alcaldía y tampoco me contestaron. Es que fui al Instituto Electoral, les dije y no me contestaron. Pues hoy estamos aquí, las autoridades del presupuesto participativo, el Instituto Electoral, la Secretaría de la Contraloría General, la Secretaría de Finanzas a través de la Subsecretaría de Egresos, la Defensoría del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Cada uno de nosotros tiene una función específica. Si sentimos que nuestros derechos político-electorales están siendo vulnerados, acuden con sangre. Si algún copaco no trabaja o no va o no quiere colaborar, ¿no? Acuden al Instituto Electoral, pero con pruebas. Es decir, hace rato me decían en Gustavo Madero, oye, ¿yo puedo quitar a un copaco? Le digo, sí. Pero tú necesitas demostrar el por qué lo quieres quitar. Es que no va a las reuniones que convocamos. Pues tienes que tener, ¿no?, tus mecanismos de acusa en el que lo estás convocando y que no fue. Y apegados a la ley de participación ciudadana, porque ahí vienen los procedimientos en los que se deben de convocar asambleas. Una forma de participación ciudadana, una forma de democracia son las asambleas ciudadanas. Si la alcaldía no les hace caso, ustedes pueden hacer valer la silla ciudadana. Es decir, pueden ir a las sesiones de cabildo a opinar, solamente opinar porque no pueden votar, solamente opinar sobre temas importantes que tengan que ver con su colonia o con su alcaldía. Súper importante. ¿Quién conoce de los que están aquí el plan general de la ciudad? ¿Quién lo ha revisado? Nadie. ¿El plan de ordenamiento territorial? Tampoco nadie. Y se los vamos a mandar al chat. Son como 400 hojas de cada uno, más o menos, ¿no? Pero ¿por qué es importante que lo conozcan? Porque es lo que va a pasar en la ciudad en los próximos 10 años. Y hay una figura en la ley que se llama Observatorio Ciudadano. ¿Y quién cree que puede invocar el Observatorio Ciudadano? Ustedes, los ciudadanos. Y opinar
respecto a yo no quiero que en mi alcaldía en el tema de educación pase esto o en la ciudad. Yo considero que en el asunto de salud, nuestros centros de salud, nuestros hospitales, nuestras clínicas deberían de ser esto. Pero para poder opinar tenemos que conocer todos estos proyectos y programas que hay. Es más, ¿cuántas reuniones han hecho desde que tomaron protesta? ¿Quién ya se presentó con sus representados? A ver, levante la mano. Usted, de una unidad territorial, ¿verdad? ¿Quién más ya se presentó? 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, que serán como 10 unidades territoriales que están representadas aquí más o menos. ¿Sí? Cuando nosotros andamos en campaña siempre nos dicen los ciudadanos, tú nada más vienes a pedir el voto y te acuerdas de mí cuando va a haber otra vez elección y me vuelves a buscar. Pues eso se los van a decir a los que no hagan asambleas en su unidad territorial, porque también ustedes fueron votados. Y es súper importante que platiquen con sus vecinos, que les tomen parecer respecto a decisiones importantes de su unidad territorial. Pueden pedir recorridos barriales, así se llaman, están en la ley de participación ciudadana. Nos pueden llamar al Congreso de la ciudad y decir, a ver, ¿qué Congreso? Yo necesito que me acompañes a hacer un recorrido porque quiero que platiquemos sobre el uso de suelo de mi colonia. Quiero que vengas conmigo porque estoy viendo que se está construyendo un edificio y nadie me ha consultado absolutamente nada. Quiero que por favor vengas, ¿no?, con la Comisión de Salud del Congreso de la ciudad y que me ayudes a visitar los espacios donde se dan servicios de salud en la alcaldía. Y lo tenemos que hacer porque está en la ley. Y nosotros los que somos funcionarios públicos y los ciudadanos también, por supuesto, tenemos que obedecer los ordenamientos legales. Para eso están siendo creados. Pero tienen que conocer esto que les estamos platicando. Cuando les entreguen la ley, en los ratitos que tengan libres, si vamos en el metro, en el camión, en cualquier lado, léanlos, empiécenlos a leer y se van a dar cuenta que tienen mucho poder en sus manos para obligarnos a todas las instancias de gobierno a hacer lo que marca la ley. Viene un proceso muy importante para ustedes: la ejecución de los presupuestos participativos 2023 y 2024, que fueron ya votados el 7 de mayo de manera presencial. Son 2 presupuestos participativos. El presupuesto participativo del 2023 tiene que ser ejecutado hasta el 31 de diciembre del 2023. Hasta el 31 de diciembre del 2023. Hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Por qué se los quiero decir? Porque si después de este lapso de tiempo, nos decía ahorita nuestro compañero de la Secretaría de Finanzas, si no se ejecutan, si no se comprometen, ese dinero se regresa al gobierno de la ciudad y ya no hay posibilidad de que vuelva a hacerse en el 2024. Recuerden que estamos en un proceso electoral federal y se cierra como la ventanilla del trámite de los recursos públicos y empieza un proceso que se llama veda electoral. Ya no puede ejecutarse el recurso, ya no puede haber programas sociales y entonces ustedes tienen que pedir que se ejecute su presupuesto participativo 2023, 2024, hasta el primer semestre del 2024. Hasta el primer semestre del 2024, es decir, junio. Porque como va a haber cambio de administración, no puede haber pretexto de que no es que pues, yo no lo hice o yo no sabía y entonces se me fue el tiempo, se lo dejo al que sigue y el que sigue en lo que llega y en lo que aprende y en lo que entiende y vayan al Congreso y nos dicen, oye, ¿pueden aprobar un transitorio para que amplíen el término de
comprometer el recurso público del presupuesto participativo y lo terminan ejecutando como en marzo-abril. En algunos casos nos hemos dado cuenta que siguen hoy ejecutando el presupuesto participativo del año pasado, cuando está en contra de la ley. Entonces, la idea de hacer el chat es que con nuestros compañeros de la Secretaría de Finanzas nos vamos guiando. Hay algo que va a pasar muy importante. En cuanto se emita la guía operativa para la aplicación del presupuesto, siéntense los 9 copacos o los que sean que haya por unidad territorial y empiecen la discusión de la guía. Porque hasta hoy todavía no me preguntan, oye, es que a mí yo no pude ejecutar mi presupuesto del 2022. Ok. Y es que el órgano dictaminador no quiso aceptar mi proyecto y metiste tu oficio donde explicaba las razones por qué sí. No. Y fuiste con Sandra a la Defensoría para que te ayudara a defender tu proyecto de presupuesto participativo. No. Ah, pues tu tiempo ya pasó porque ya se votó el presupuesto participativo 2023 y 2024. La guía operativa de eso va. Nosotros hicimos varias propuestas de modificación de la guía operativa a la subsecretaria de Negocios, que tienen que ver con lo que escuchamos en todos los recorridos de las 16 alcaldías que hicimos en febrero de este año. ¿Qué pasa si me quieren cambiar mi proyecto de presupuesto participativo? Sin avisarle a nadie, ¿no? ¿Qué pasa si mi proyecto de presupuesto participativo fue dictaminado a favor y resulta que no alcanza para lo que yo pedí? ¿Qué pasa si el comité de ejecución y el comité de vigilancia no se coordinan con la COPAC? ¿Qué pasa si en el capítulo 4000, que son ayudas directas a la ciudadanía, terminan en una sola casa 5 o 6 beneficios? Todo eso lo planteamos como modificaciones a la guía operativa. ¿Y saben qué radica? En que se convoque a la máxima autoridad de las unidades territoriales, la Asamblea Ciudadana. Que se abra la discusión a la gente, que la gente decida. Y lo tienen que hacer de la mano con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Por eso es súper importante que cuando salga la guía operativa la lean, la revisen. No le entiendo. En el chat, oye, no le entiendo. Explícame qué quiere decir capítulo 2000, 3000, 4000. ¿Cómo se pone eso? ¿Mi proyecto en qué capítulo encaja? ¿No? Oye, la empresa, ¿dónde reviso que sí es una empresa fiable y que me dé la garantía de ejecución de mi proyecto? Pues vamos a ir con finanzas. Oye, ¿para cuánto me alcanza si quiero construir una banqueta? ¿Sabían que hay un tabulador en la Secretaría de Obras del Gobierno de la ciudad? Pues existe. Y se los vamos a mandar. Y ahí viene cuánto cuesta el metro de banqueta, el metro de pavimento y todo lo que hace la Secretaría de Obras, que es impresionante lo que hace, ¿no? Para que ustedes hagan una similitud a lo que la alcaldía va a ejecutar. Porque su presupuesto participativo es presupuesto público. Y no puede costar más del 50% de lo que le cuesta a la Secretaría de Obras, porque es obra pública. Y su presupuesto participativo tiene que alcanzar, a lo mejor no para todo, pero sí para un gran avance en sus unidades territoriales. En esta guía operativa le pedimos intervención a la Procuraduría Social, que participara en la observación de los presupuestos participativos, porque ellos también ejecutan recurso público. Y entonces, si no alcanza a cubrir con presupuesto participativo todo lo que se necesita, pues a lo mejor la Procuraduría Social podría hacer una coinversión para que alcance para más, por ejemplo, ¿no? O a la Secretaría del Medio Ambiente, no sé si aquella es Herramientas Humanos,
pero a través de la Coronader vamos a intervenir los asentamientos humanos. En Tlalpan hay muchos, entonces todo esto que les estoy platicando es súper importante que ustedes lo atiendan, lo revisen, lo chequen muy bien, porque cuando nosotros dejamos en ustedes la semillita sembrada de la duda, oye, sí será como dicen, sí estará en la página montos, ¿no? Los de finanzas sí será la de Berenita, los que nos están diciendo como que nada más nos vienen a adorar la píldora, ¿no? No, todo eso está en las páginas, en los portales del gobierno de la Ciudad de México. Va a haber un taller que dura 40 horas, pero va a estar súper interesante y lo van a poder hacer de manera virtual con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Es sobre gobernanza y participación ciudadana. Tómenlo. Tómenlo. Les van a dar una su constancia de participación. ¿Por qué queremos que lo tomen? Porque de ahí van a poder hablar de adjudicaciones, de licitaciones, cómo se hace un contrato, cómo debo de revisar, cómo debo de presentar un escrito si no me quieren invitar a participar en las mesas que decía el contador, ¿no? A la mesa de adquisiciones, a la mesa de obra pública. ¿Cómo le hago si no sé ni quién me va a ejecutar, en qué empresa va a caer mi presupuesto participativo? De eso habla también la guía y el taller. Entonces, yo les quiero pedir que por favor tomen mucho en consideración esto. Hoy Sandra ya la traemos cansada, pero voy a decir lo que dice siempre al principio. Decidieron participar como copacos, ustedes decidieron inscribirse como copacos, ahora es una responsabilidad estar informados. Y para eso pues hay que leer la ley de participación ciudadana, que es la ley y el reglamento, que es lo que les da a ustedes los elementos y las herramientas para guiar su actividad. Y aquí estamos, los que somos responsables, nos faltan otros más, va a haber otra serie de talleres a los que vamos a invitar. Nos falta el Info Ciudad de México, por aquellos que se nos escabullen de repente y no nos quieren dar información. Hay instrumentos legales en que el Info de la Ciudad de México obliga, literal, obliga a los entes públicos a dotar de información. Nos falta el Tribunal de Justicia Administrativa, que es muy importante por si nadie les quiere contestar. Nos vamos al Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, mantengámonos en comunicación, por favor. Estén muy atentos a las convocatorias que hacen en el Instituto Electoral, en el Tribunal también, en la Defensoría más bien, ¿no? Y en las instancias de gobierno. Les enviamos toda la información que les tenemos que entregar. En esta misma semana está la información para que la tengan. Y de todas maneras, cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Solamente un favorcito, en el chat no manden cadenitas, no manden imágenes, no manden nada de eso, ni buenos días, ni buenas noches, ya desperté, me voy a dormir, ¿no? Porque vamos a tener 16 chats armados con copacos de 16 alcaldías, más todo lo demás que nosotros tenemos, y de repente como que las conversaciones se pierden, y lo importante pues se queda ahí arrinconadito. Pues que solamente sea un mecanismo de comunicación, y nosotros les vamos a ir informando cómo va la publicación de estos ordenamientos. Les vamos a mandar un montón de leyes. También bájenlas, por favor, y empiécenlas a revisar en los temas que les corresponden. Es muy importante que la ciudadanía esté informada. Si me lo permiten, las preguntas que tenemos aquí por cuestión de tiempo, a cada una y a cada uno de ustedes se las vamos a contestar por escrito para que las fundamentemos y les demos muchos elementos de lo que nos están preguntando y que les sea de utilidad para sus próximas tareas. Entonces, pues no me queda más que agradecerles infinitamente a todas, a todos ustedes. Gracias por darnos un rato de su tiempo. Gracias al Instituto Electoral de la Ciudad de México y a sus órganos desconcentrados. Gracias a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad, a la Secretaría de Finanzas.
que Amanda, subsecretaria, es una extraordinaria mujer, hemos compartido varios espacios y nos ha funcionado mucho la relación con nuestra secretaría. A Sandra, la defensora del Tribunal Electoral, mil gracias, y ya se dieron cuenta que no están solitos. Aquí vemos un montón de autoridades responsables de la participación ciudadana en esta ciudad. Les agradezco mucho y estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes. Gracias.